4, versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. En esta noche tú has escogido la mejor parte, de estar a los pies de nuestro Señor. Entonces, adórale así como hemos aprendido, en espíritu y en verdad. Adórale a aquel Dios que se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, no lo estimó como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Entonces, en este día, aprovéchale, pon tu mirada en Él y adórale en espíritu y en verdad, y pensando en lo que Él significa para ti y lo que Él es. Dios te bendiga y le adoramos. Amén. Te adoramos, tu grandeza proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón.
gracias, Señor, por poder estar, Señor, aquí en tu presencia, Dios, y en la presencia de mis hermanos, tus hijos amados, aquellos que tú señalaste con la sangre que tú convirtió en la cruz, Señor, para perdonar todos sus pecados, Señor, y los señalaste para vida eterna, los escogiste para salvación. Bendito Dios, gracias por esta honra, este privilegio que me das, Dios mío, de estar en este púlpito delante de tus amados, Señor, para hablar, Dios mío, delante tuyo y de parte tuyo, Señor, a ellos, mi Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu sea en esta hora sobre mí, Señor, para poder expresar, Señor, todo lo que tu corazón quiere hablarles a mis hermanos hoy. Y también, Espíritu Santo, obra con poder, Señor, en su mente, en su corazón y en sus oídos. Porque tu santa palabra dice así: aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén, Jesús. Ayúdale, Señor, a poder prestar atención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Pues bien, hoy haciendo el sermón, leyendo el texto de hoy y haciendo el sermón, me sonaban las palabras que he sentido en una que otra entrevista de la televisión, la palabra sin rumbo, sin rumbo. Una y otra vez en una y otra entrevista alguien mencionó el sin rumbo, ¿verdad? Con el propósito de ofender o de minimizar o menoscabar la actuación de otra persona. A veces, por más que estemos en una iglesia, ocupando la banca de una iglesia, o tengamos años de cristiano, muchas veces sucede de que nosotros, los hijos de los cristianos, andamos en la vida como que estamos sin rumbo, como que Dios nos ha dado un rumbo. Parece que no tenemos rumbo. Y les quiero decir en el nombre del Señor en esta noche que sí tenemos rumbo. Amén. Sí tiene rumbo. Desde el mismo momento que nosotros, que tú, que yo, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese mismo momento que nos arrepentimos de nuestro pecado, que aceptamos el maravilloso sacrificio que hizo Jesucristo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, en la cruz, derramando toda su sangre, porque la justicia divina reclama esto: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Él derramó cada gota de su sangre para perdón de todos nuestros pecados, ¿entiendes? En ese momento que aceptamos esa maravillosa obra como suficiente para perdón de todos nuestros pecados, para la salvación eterna de nuestra alma, de ese momento recibimos el perdón de Dios y recibimos la salvación, somos salvos. Pero también, ¿verdad?, desde ese mismo instante, dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, que desde ese mismo instante tú te conviertes en un hijo de Dios. Vete ahí al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice así el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Entiendes? Ahora, no solamente somos creyentes, somos hijos de Dios. Dios dice en su palabra que es su hijo, su hija. ¿Entiendes? Entonces, yo no creo que Dios eterno deje a su hijo sin rumbo. Sin rumbo. Entonces, en ese mismo momento, ¿sí?, que nos arrepentimos de nuestro pecado, que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, que recibimos el perdón de Dios, ¿sí?, que somos hechos por la palabra de Dios, hijos e hijas de Dios, en ese mismo momento, nuestra realidad espiritual, tu realidad espiritual, fue conmovida. Así lo dice el Señor en su palabra. ¿Sí? En ese momento que somos salvos, somos trasladados del reino de las tinieblas al que antes pertenecimos y en el cual nos revolcamos durante mucho tiempo. Somos trasladados de ese reino de tinieblas al reino de Jesús, al reino de luz. Así lo enseña Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 3, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
Amén. O sea, todas estas cosas acontecen en el mismo instante que nosotros recibimos, aceptamos el precioso regalo que es la salvación de nuestras almas a través del sacrificio, de la muerte, del derramamiento de la sangre de nuestro Señor y también a través de su resurrección, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Es bueno entonces que conozcamos, que aprendamos de que Dios no nos ha dejado sin rumbo. Dios no te ha dejado sin rumbo. Y ese es el título del sermón. Dios no te ha dejado sin rumbo. Pase, no sé. Yo voy a la iglesia porque tengo un momento de adoración, porque tengo un momento de comunión con los hermanos, como que, no sé, la vida cristiana capaz que es eso nada más. Es un momento de contemplación. Me acuerdo cuando estaba haciendo el sermón y meditando en esto, me acuerdo cuando Juan en su carta dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que tocaron nuestras manos, lo que hemos contemplado. Se ve que Juan se le caían las medias contemplando verdaderamente a su Señor, ¿verdad? Amén. Consumimos ojos de carne. Por eso el testimonio de Juan y los apóstoles es tan fidedigno, ¿verdad? Y tan confiable, porque ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo escucharon, ¿verdad? Amén. Y recibimos con gozo el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Discípulos del Señor. Amén. Entonces, es bueno que entiendamos que también como sus hijos amados, Él no nos ha dejado sin rumbo en la vida, pues Él nos ha marcado a través de su palabra un estilo de vida para vivir y también un propósito, es decir, un rumbo. Amén. Por el cual nosotros tenemos que transitar como iglesia, como hijos de Dios. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros, no podemos decir que estamos sin rumbo en la vida de creyentes. No nos ha dado esto de parte de Dios. Porque la palabra de Jesús, vamos a ver hoy, si escuchas con atención, las palabras de Jesús trascienden la época, trascienden la historia, trascienden las denominaciones, trasciende la iglesia misma. Porque se dice así, que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces es bueno que aprendamos a escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. La palabra de Jesús entonces trasciende la historia y llegan a nosotros hoy, ¿verdad? Pues bien, vamos a leer ahí en el texto, según San Marcos capítulo 1. Vamos a tomar una pequeña lectura para meditar y aprender de ella hoy mediante la gracia del Espíritu Santo, ahí a partir del versículo 16. Dice así, dice que Jesús llama a 4 pescadores. Andando, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este es el texto de hoy. El versículo clave por excelencia es el versículo 17, en el cual dice que Jesús le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Y haré que seáis pescadores de hombres. Este es nuestro rumbo, nuestra misión, nuestro propósito en la vida. De alguna manera podemos decir que no tenemos una misión, que Dios nos marca a través de su palabra un propósito definido para nuestra vida. Lo primero que vemos entonces en el texto, el primer punto que vamos a ver, ¿sí? ¿A quién Dios hace un llamado? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí? ¿Lo recibís en vuestro corazón? Amén. Vamos a ver entonces, según el texto, ¿a quién va dirigido este llamado? El texto nos muestra, por así decirlo, de que Jesús no busca a sus discípulos en un templo, de que Jesús no busca a sus discípulos, ¿cómo decirlo?, en una sinagoga, ¿no? ¿A dónde fue Jesús a buscar a sus discípulos?
a un lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Así o no así? ¿Qué estaban haciendo esto? Estaban en su lugar de trabajo. Pero trasládate a otro evangelio, cuando Jesús va y llama a Mateo. ¿A dónde estaba Mateo? Estaba en su oficina, trabajando. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos muestra el texto, ¿a quién va dirigido el llamado que el Espíritu Santo hoy hace? A vuestros corazones. Va dirigido entonces, ¿verdad? Lo hace allí. Jesús se acerca a un lugar donde había hombres en su lugar de trabajo. No fue, entonces vemos Jesús no va en busca de personas que estaban apartadas de la sociedad, que estaban enclaustradas en un monasterio, ¿verdad? Santificadas, que eran súper letradas, súper leídas, que habían ido a la universidad, que tenían una licenciatura. Jesús no buscó licenciado. Jesús no buscó licenciado. No buscó, y no quiero que nadie se ofenda, no buscó universitario, lo siento. Mire que en aquella época había gente muy letrada, no lo buscó. Jesús vino, ¿verdad?, a personas que estaban en sus lugares separadas, en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Perdón. Allí que estaban tras sus responsabilidades cotidianas. Tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿verdad? A estos trabajadores vino Jesús, se acerca. Entonces, lo primero que nos enseña el texto, lo primero que nos muestra el texto, a quién va dirigido el llamado que Dios hace, ¿verdad? A personas de trabajo. Dios, el Señor, jamás, nunca llama a personas ociosas. ¿Entendés? Dios se acerca y llama a personas trabajadoras. Jamás llama a personas ociosas. El que llama a personas ociosas para su vida es el enemigo. Así que aquellos vagos, acuérdense, ojo, porque en cualquier momento son llamados por el enemigo. El que llama a personas trabajadoras es el Señor por excelencia. Amén. Entonces, vimos que estas eran personas a las cuales se acercó Jesús, personas de trabajo, de mucho esfuerzo, porque no era fácil ser pescador en aquella época. No era fácil. Realmente con cada vez que salían al mar se jugaban la vida, por así decirlo, entre las cosas que tenían que soportar para hacer su tarea. Pero este principio de que el Señor jamás llama a personas ociosas, sino que el Señor siempre llama a personas de trabajo, lo podemos ver como un principio de Dios, de parte de Dios, de principio a fin en su palabra. ¿Saben? Después, por ejemplo, hay el llamamiento de Moisés, que está en el capítulo 3 de Éxodo, y vas a ver que ahí Moisés estaba trabajando, cuidando los rebaños de su suegro Jetro. Vete al capítulo 3 del Éxodo, del 1 en adelante, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de... Yo no sé cuánta temperatura habrá en el desierto que Moisés trasladó los rebaños de su suegro. Nosotros hoy parecía que Uruguay está en un desierto por las altas temperaturas, ¿verdad? Nos sentimos mal. Imagínate trabajar ahí, ¿verdad? Teniendo el sol como sombrilla en un arbolito, trabajando con animales, no sé cómo te sentías. Mira que no es una persona común que hace este trabajo. Es una persona con un temple especial, muy trabajadora, dispuesta a soportar cosas y a seguir adelante en la tarea, ¿entiendes? Amén, no solamente las inclemencias del tiempo, las altas o la baja temperatura del desierto, sino también las fieras con las que se tenía que enfrentar un pastor. Y estaba a cargo de varios rebaños de su suegro. Entonces las llevaba a través del desierto. El versículo dice: le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza, que dice que no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió Moisés? Mira. ¿Cuándo respondemos a heme aquí? Así al instante, cuando estamos ciegos de amor. Heme aquí.
¿Sí o no? Amén. Heme aquí. Un hombre no es solamente el trabajo, característica de hombres a los que Dios llama, hombres de trabajo, hombres y mujeres que aman a Dios. Esos son los que reciben el llamado de Dios. Y no tuvo que decirle muchas veces más, heme aquí. Terminó de hablar, el Señor dice, heme aquí. Amén. Quiere a Dios que hoy tú respondas de la misma manera que respondió Moisés al llamado del Señor. Entonces Moisés dijo, heme aquí. Y dijo el Señor, versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, ¿qué vemos en el texto? El principio de Dios. Él nos llama vago, ¿verdad? Moisés era una persona de arduo trabajo, que estaba trabajando con los rebaños, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Era un hombre muy trabajador, pero aparte de ser trabajador, tenía que ser muy valiente. ¿Te acuerdas cuando David decía de sí mismo lo que le correspondía ser un pastor de ovejas? ¿Te acordás? ¿Sí? Cuando fue al campo de batalla y antes de enfrentar a Goliat le explicaba al rey Saúl, tu siervo cuando venía, ¿verdad? Un oso, él lo enfrentaba, esas eran las fieras en las que se enfrentaba un pastor. ¿Sí? Pero que nosotros jamás nos enfrentamos a un oso como el lobo, pero para ellos era algo, se ve que algo común, enfrentarse a las fieras. Así que imagínate si no solamente tenía que ser trabajador, sino una persona muy valiente y amar a Dios. Lo podemos también ver un poco más adelante en la escritura, en la palabra del Señor ahí en el llamamiento a Eliseo, Primera de Reyes, nuestra grada ahora, capítulo 19, del versículo 19 en adelante, dice así, partiendo él, o sea, partiendo de Elías, Dios le habló a Elías, entonces partiendo de Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, es lo que es característico, dijo Dios, no iba en la comodidad, ¿verdad? Imagínate arar con 2 yuntas. ¿Vos te imaginás cómo estaría destapado de tierra este Eliseo? ¿Vos te imaginás? No estaba buscando la comodidad, ¿no? ¿Verdad? De viento, fresquito, sino en cada aspecto de la palabra ves la característica de un hombre de Dios. Dice que Eliseo tenía la última. Cada detalle enriquece lo que Dios quiere expresarte hoy. Eliseo tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó, dice, sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Como que fue una broma, la verdad, el profeta, ¿no? El versículo 21 dice, volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cómo recibió el llamado de Dios? Le correspondió al mismo, así igual que Moisés, ¿verdad? Y encima hizo una fiesta porque Dios lo llamó para sus filas. ¿Cómo correspondemos nosotros al ministerio del llamado de Dios? ¿De qué forma trabajamos para la iglesia del Señor? ¿Con esta carga emocional? Hizo una fiesta. ¿Entiendes? Hizo una fiesta en su rancho, en su casa, para que todo aquel vecino, todo el que lo conociera, para que supieran que él iba a servir a quien más, iba a vivir para Dios, iba a servirlo. Para él era una carga, era un gozo, una alegría. Y quería que todos se enteraran. Que el Dios de los cielos lo había llamado para ser profeta en lugar de Elías. Recibió con gozo el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Eliseo, entonces vemos que también es un hombre trabajador y un hombre que amaba a Dios, un hombre el cual fue llamado por Dios. Amén. Amén. Entonces, el texto de hoy también, así como esto, nos muestra que el llamado que Dios hace va dirigido a personas, ¿sí? A personas de trabajo. Pero quiero remarcar, Dios jamás llama a vagos, ociosos. El llamamiento que Dios hace, que el Espíritu hace, es a personas de trabajo, ¿verdad?
y personas que saben que lo aman, Amén. que le van a corresponder. Entonces vemos cómo el Señor se acerca, en el texto de hoy se acerca a personas de trabajo, muy esforzadas. Eran 4 pescadores que estaban a la orilla del mar, habían estado pescando toda la noche, imagínate el cansancio que tenían, pero aún así saben que su última tarea era remendar las redes, eran arreglarlas, librarlas de basura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para dejarlas listas para la noche siguiente poder volver al mar de vuelta a pescar con ellas. Entonces las tenían que dejar útiles, estaban limpiando las redes y remendándolas. Entonces nosotros debiéramos tener esta sed de llenar el primer requisito para hacer un llamado, una llamada de Dios. ¿Sí? Ser un hombre y una mujer de trabajo. Amén. Primer requisito. ¿Verdad? Porque a esta persona, hombre y mujer de trabajo, que va dirigido el llamamiento que Dios hace a través de su vida. Lo que hace que el texto se acerque más a nosotros, ¿verdad? Y se vuelva más significativo para cada uno de nosotros, es el hecho que vemos que el Señor se acerca a personas trabajadoras, el Señor se acerca a personas normales y tan corrientes como nosotros, ¿sí o no? ¿O eran personas especiales? Eran personas muy corrientes como tú y yo. El apóstol Pablo, mira, lo enseña en la primera carta de los Corintios, y yo muchas veces le he orado al Señor como diciendo, esto es, ¿te acuerdas el zapatito de cristal? Creo que de Cenicienta, ¿te acuerdas? Bueno, yo a veces, más de una vez, en mis oraciones íntimas con el Señor, digo, Señor, la verdad que tu palabra me calza como el zapato de cristal a la Cenicienta, Señor. Porque mira lo que dice ahí el apóstol Pablo, hablando del llamamiento de las personas a las cuales el Señor llama. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, mirad lo que enseña Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Alguien te ha considerado vil? ¿Alguna vez fuiste menospreciado? ¿No? ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces yo a veces orando al Señor, ay, bajo Señor, sí, gracias Señor, porque entiendo, me echa todos los estereotipos que a veces los seres humanos ponemos, ¿verdad? Para estar en la fila del Señor. Y muchas veces algunos hermanos son tan especiales que nos hacen sentir primos, sino hermanos, como que somos de otra familia, no, somos de la familia de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, Amén. ¿verdad? Y nadie te tiene por qué hacer sentir mal, porque sí, lo vi, lo menospreciado. Dice acá Pablo que escogió Dios y lo que no es. Así que si alguien te tira más abajo, no importa. Estoy aquí, mirá, estoy llenando los requisitos. Gracias porque por tu desprecio estoy llenando los requisitos que el Señor requiere para que yo pueda estar en su fila. Y lo que no es, ¿verdad? Para deshacer lo que es. Dice así a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces nos llama a doctorados, a universitarios, a licenciados, que de repente pueden ser personas que deben venir, ¿verdad?, al conocimiento de Dios y de la gran obra que hizo a través de su Hijo, ¿verdad? Pero deben venir con humildad, como niños, no con jactancia, ¿entiendes? Y de comenzar a caminar en el camino del Señor como un bebé, como cualquiera de nosotros. Pero sabiendo esto, que delante de Dios, ¿quién puede jactarse en su presencia? ¿Quién es el grande? ¿Quién es el fuerte? Amén. Verdaderamente somos débiles, Amén. ¿verdad? Y somos muy pequeños. Entonces, ¿a quién va dirigido el llamado? A personas de trabajo, a hombres y mujeres que aman a Dios. ¿Amén? Lo primero que nos enseña el texto. El llamamiento que el Señor hace va dirigida, ¿verdad?, a personas de trabajo que lo aman. Lo segundo que nos muestra el texto es
Este llamamiento es una invitación que Jesús le hace a estos hombres, ¿verdad? Que están en la orilla del mar. Es una invitación, dice, venid en pos de mí. Entonces vemos el gran amor y la misericordia de Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. Jesús no necesitaba nada de aquellos hombres. Tampoco necesita nada de ti ni de mí. Dios se basta solo. Pero más, Él en su gran amor y misericordia quiere hacernos sus colaboradores, ¿verdad? Quiere también que nosotros podamos meter la mano en la masa, como se dice, ¿verdad? A veces como nuestros chicos nos dicen, papá, me enseñás a hacer esto, aquello, y a veces nos causan dolor de cabeza, pero nosotros nos sentimos felices porque ellos se vuelven colaboradores y después se vuelven hacedores, ¿verdad? Y después están ahí y aprenden a vivir, ¿verdad? Bueno, así también busca el Señor con nosotros, que nosotros nos volvamos sus colaboradores. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, hablando de su ministerio, del ministerio que había recibido de parte de Dios, dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios. Él se sentía y quería que supieras que una vez que entramos en el ministerio del Señor, somos colaboradores de Dios. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que Dios llama entonces, ¿verdad? La invitación del Señor es a que seamos sus colaboradores. Amén. Entonces, por otro lado, el hecho de que el Señor llama a estos hombres a ser sus discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran la libertad de escoger si iban o no iban, porque realmente sí tenemos libertad para escoger si vamos tras del Señor o no vamos. ¿Te acuerdas ahí, según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, que está aquella lectura del joven rico? ¿Te acuerdas lo que sucedió? Dice ahí Marcos 10, 20. Entonces respondió y dijo, maestro, todo esto lo he guardado, dice, desde mi juventud. Entonces dice que Jesús, mirándole, llamó. Y le dice Jesús, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero, y hay un gran pero ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que él, o sea el muchacho, afligido por esta palabra, dice se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Fue llamado por el Señor a seguirlo, pero el corazón de él estaba en las posesiones, en lo que tenía. No estimó al Señor como superior a todas las cosas y como digno de ser adorado y de ser seguido y de ser servido. Amó más las riquezas que al mismo Señor que se lo había dado. Triste, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto de hoy, vemos cómo la voz del Señor, cómo el llamamiento que Jesús le hace a estos pescadores impactó a estos hombres que resolvieron al instante dejarlo todo y seguir a su Señor, ¿verdad? Dedicar su vida a seguirlo y servirlo. Amén. Los hombres de texto hoy eran Simón, Andrés y era Jacobo y Juan. Ellos decidieron seguir al instante al Señor. Hermanos, esa es una actitud digna de ser copiada por nosotros, digna de seguir, digna de imitar. Que nosotros podamos responder de esa misma manera al Señor. Que podamos decidir en este día, hoy, Señor, te sigo. ¿Qué quiere que yo haga? Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Esa es la actitud correcta, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nos enseña el texto es que el Señor al llamarnos nos quita de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, como se dice hoy en día. Seguro, nos cuesta entender que la salvación es gratuita. Eso creo que lo aprendimos y enseguida nos gusta eso, ¿verdad? La salvación es gratuita. Es un regalo de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? Amén. Ahora te voy a decir una cosa. Ser discípulo del Señor tiene un costo y para todos. Amén. Amén. La salvación es gratuita. Ahora, ser discípulo del Señor no es gratuito. Amén. Tiene un costo. Y no todos están dispuestos a pagar el costo. No todos, lo vimos en el joven rico, no todos están dispuestos, ¿verdad?, a considerar
¿verdad?, al Señor en primer lugar en su vida, no todo eso. ¿Entiendes? Es muy difícil trabajar en un ministerio de la iglesia, ¿verdad? Porque eso requiere renuncia, hermano. Renunciar a nuestros planes y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Es muy difícil, muy difícil. Ser salvo es un regalo de Dios. Ahora, trabajar en el ministerio de la iglesia no es para todos, solamente para aquellos que están dispuestos a pagar el costo. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Entonces, estos hombres fueron llamados a dejar su trabajo y a seguirlo a Él, ¿verdad? Así también el Señor nos está llamando a cada uno. Recordemos que estos hombres fueron llamados por Dios para un ministerio especial. ¿Sí? Amén. ¿Puede ser? Estos hombres fueron llamados por Dios para, tenían que dejar su trabajo, seguirlo a Él, ser discipulados por Él, ¿verdad? Porque fueron llamados por un ministerio especial, fueron llamados para ser el fundamento de la iglesia que Jesús estaba levantando en estos momentos. Ahí Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, del versículo 19 en adelante, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice, edificado, versículo 20, Efesios 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de estos pescadores de que estamos hablando hoy, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos hombres Jesús los llamó para un ministerio especialísimo, ¿verdad? Ser fundamento de esa iglesia, sabiendo bien que Él era la piedra angular. Amén. Pero dice más, dice cosas preciosas el apóstol Pablo de nosotros. Dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿A qué venimos a la iglesia, hermano? Venimos a ser edificados, a aprender a ser edificados como la iglesia, como la casa espiritual del Señor. Amén. Venimos a crecer. Amén, hermano. Amén. Entonces Jesús vemos en el texto que llama a estos hombres para un discipulado especial. Tenía que compartir la vida con Él, tenía que vivir con Él el tiempo que Él los llamara a vivir, ¿verdad? Y Él le iba a estar enseñando las 24 horas del día, ¿verdad? ¿Sí? El seminario para ellos fue 24 por 24. Jesús lo ministraba caminando, lo ministraba cuando estaba comiendo, ¿verdad? En todo momento, ahí estaba el Señor enseñándoles. Amén. El tercer punto que quiero desglosar del texto de hoy es que vimos al principio a quiénes Dios dirige el llamamiento, ¿verdad? Amén. Y vemos que ese llamamiento es una invitación realmente que Dios nos está haciendo, no solamente a aquellos pescadores, sino a todos nosotros, a cada uno de nosotros, a aquellos que amamos a Dios, hombres y mujeres de trabajo, amén, como sois todos vosotros. Y lo tercero que nos enseña el texto es sobre este llamamiento. Habla que este llamamiento el Señor lo hace con un propósito firme, con un rumbo fijo. Fija en la mente y corazón de estos hombres una misión. Dice, venid en pos de mí y os voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuál es la misión? Pescar hombres. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, ahora van a dejar de ser pescadores de peces y por la gracia de Dios, ahora después más tarde ustedes van a ser pescadores de hombres para la reino de Dios. Ese mismo llamamiento para nosotros, ser pescadores de hombres, querido hermano. En la conversación de estos hombres, Jesús entonces señala a estos hombres, ¿verdad?, con un propósito, les da una misión. Ustedes tienen que llegar a ser esto, van a llegar a ser esto, pescadores de hombres. Amén. Amén. Pedro,
porque vamos a hablar de Pedro porque es uno de los coprotagonistas, el protagonista primero, siempre digo, en cada texto de la Biblia es nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Como protagonista, coprotagonista, ¿verdad? De este texto, voy a hablar un poco de Pedro, que Pedro en su oficio secular de pescador era, algo sabía, ¿no? Porque él mantenía todo un hogar con eso. Así que algo sabía, ¿sí? No era que iba a pescar y pescaba 2 pececitos, no. Él pescaba lo suficiente como para mantener un hogar, ¿verdad? Era una empresa familiar de la que participaba Pedro y los otros 2 pescadores, ¿verdad? Pero entonces vamos, según la Biblia, el Señor registra en su palabra con muchísimo cuidado y delicadeza para que nosotros tomemos nota y aprendamos del ejemplo de Pedro. Jesús lo transforma, Dios transforma a este Pedro, pescador de peces, ¿sabes?, en un eximio pescador de hombres. Y Él lo puede hacer contigo y lo quiere hacer contigo. ¿Sabes? El registro de esto que te acabo de decir está en el libro de los Hechos, vete ahí en el capítulo 2, y vas a ver que se te presenta ahí la primera prédica de Pedro, el primer sermón de Pedro, después de haber pasado años siendo ministrado por Jesús. Y vamos a ver que se cumple lo que Jesús le dijo en aquella mañana en la orilla del mar de Galilea a Pedro: ven en pos de mí, que voy a ser pescador de hombres. Y en esta misma hora, en el capítulo 2 de Hechos, está registrado el cumplimiento de la palabra de Jesús para la vida de Pedro. Dios cumple sus promesas. ¿Entiendes? Ahí en el capítulo 2 de Hechos se nos presenta entonces la primera predica, el primer sermón de Pedro y lo efectivo que fue Pedro como pescador de almas en el reino del cielo. Hechos 2:36. ¿Cómo predicaba Pedro? Aquel que sabía de remendar redes y de pasar las noches pescando. ¿Cómo predicaba Pedro? Mira, aprende de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Mírate, pero aquellos que escuchaban predicar a Pedro, a Juan, ¿viste?, a los apóstoles que habían sido discípulos de Jesús, se quedaban pasmados mirando, escuchando con atención, porque sabían que no eran palabras de él, que eran palabras de nuevamente Dios hablando a través de su boca. Ellos sabían que no habían ido a ninguna universidad a aprender a predicar de esta manera. Sabía que era el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a través de la boca de estos hombres. Por eso me encanta aprender de la prédica de Pedro. Mire cómo dice: sepa pues ciertísimamente, los términos que usa Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Por la prédica de Pedro, ¿qué les fue señalado a todas esas personas que están escuchando el mensaje? Les fue señalado su gran pecado, que habían matado al hacedor de la vida, que habían crucificado, ¿verdad?, nuevamente al Señor, al Dios que se había encarnado. O sea, Pedro le dio una matadura por gracia de Dios, ¿entiende? Le fue reprochado de parte de Dios su pecado. A veces venimos con expectativas equivocadas y a veces pensamos que tenemos que volar. No, no. Si tú escuchas un sermón de parte de Dios, vas a ser reprendido tu pecado. ¿Y sabes cómo tienes que responderle tú a eso? Compungirte de corazón y preguntarle: Señor, ¿ahora qué hago? Varones hermanos, dice, ¿qué hacemos? Le preguntaron a los apóstoles, ¿verdad? Versículo 38. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 dice así: así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuántas? Una pesca milagrosa, ¿sí o no? Hermano, una pesca milagrosa. Y gloria a Dios, poderoso Dios, para hacer lo que Él se propone, ¿verdad? Amén. Lo pudo con Pedro, quiere decirte que puede contigo también el Señor. Amén. Amén. En el capítulo 3 de Hechos está registrada la segunda prédica de Pedro, el segundo sermón de Pedro.
Y en el capítulo 4 está la cosecha de ese gran sermón. Capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: les echaron mano, ¿se acuerdan? El capítulo 3 empieza con que Pedro y Juan van, ¿verdad?, al templo, y así se encuentran un hombre cojo de nacimiento y fue sanado por el poder de Dios a través de los apóstoles, y se armó una revuelta bárbara. Entonces las autoridades judías le piden cuenta a los apóstoles en nombre de quién y por qué poder fue hecho este milagro, ¿verdad? Y entonces resuelven encarcelarlo a Pedro junto con Juan, y sucedió lo que sucedió. Dice que, versículo 3, le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hermano, tu ministerio va a tener piedras, tu ministerio va a tener contrarios, ¿entiendes, hermano? Vientos se te van a levantar en contra, pero tú tienes que seguir adelante, porque el que te impulsa es el soberano Dios, el Todopoderoso. Y vas a llegar al fin, para el cual fuiste levantado por Dios, ¿entiendes, hermano? No dudes, sigue adelante, ¿entiendes? Dice, porque era ya tarde, versículo 4, pero muchos de los que había oído la palabra creyeron, y el número de los varones era en esta ocasión como ¿cuánto? 5.000. Otra pesca milagrosa por Pedrito el pescador. ¿Qué te parece? ¿Puede Dios hacer la obra aquí? Pero si la pudo hacer en Pedro, seguro que en mí también, y seguro que en cada uno de ustedes también. Es así, lisa y llanamente así, hermano. Entonces, el Señor por excelencia, entiendo lo que está llamando a cada uno de ustedes a formar activamente parte de su ministerio, a servirlo, no solamente a seguirlo a Él, sino a servirlo. Y aún todos, hoy, aún todos los que de una forma están escuchando la prédica o están escuchando leer este sermón, están escuchando la voz de Jesús, que lo está llamando a seguirlo, ¿verdad? Él está llamando a compartir su vida con Él, y lo está llamando a ser pescadores de hombres. Él está definiendo tu vida entonces con un propósito. Tú tienes una misión. No fuiste llamado por Dios para ser un clavel del aire, ¿verdad? Vamos para allá, vamos para acá. No, hermano, tienes una misión. Apégate a esa misión, entrégate por entero a esa misión, a ganar almas. Amén. Cada uno de vosotros debe ser, a partir de ahora, un pescador para el reino de los cielos. Así como lo fue Pedro, como fue Jacobo, como fue Juan, como fue Andrés. El llamamiento de estos hombres es para vosotros también hoy. Vamos a ponerlo en pie. Como pescadores, tenemos varios ejemplos. El ejemplo de Pedro. Pero en la palabra del Señor hay muchos ejemplos vividos de esto. Y quiero referirme rápidamente, por ejemplo, al ejemplo de Juan el Bautista. Dos de estos 4 hombres que vemos en el texto que fueron llamados por Dios a seguir al Señor y a ser pescadores de alma, ¿saben? Habían sido antes discípulos de Juan el Bautista. De hecho, una vez estaba Juan bautizando y ve que Jesús anda por allí cerca del río y él lo señala ahí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos, los 2 últimos discípulos que le quedaban, se fueron con Jesús y comenzaron a seguir Jesús. Y 2 discípulos formaban parte de estos 4 hombres. Entonces, ¿qué fue lo que le hablaba Juan de Jesús? Que cuando lo vieron, salieron corriendo detrás de Jesús. ¿Qué le habló Juan a estos hombres? ¿Qué hablas tú de Jesús? ¿Habla de Jesús a tu compañero de trabajo? De tal forma que las personas están deseando venir a la presencia de Dios. ¿Hacemos igual? Pues ahora yo te estoy dando un ejemplo de Juan el Bautista. Te puedo dar otro. Capítulo 4 de San Juan. La mujer samaritana se entrevistó con Jesús y salió corriendo a la ciudad. Dijo, vení, he visto al Cristo, vení, sale. Pero fue un borbollón, se cumplió. El que bebe de ese pozo va a seguir viéndose, pero el que bebe el agua que yo le doy va a provocar una fuente de agua que salte para la eterna. Y se cumplió en el instante la palabra. Esa mujer salió impulsada por el Espíritu Santo para dedicarle a toda la ciudad y ganó toda la ciudad. Para eso todos vinieron a los pies de Jesús. Hermano, no estáis en grupo.
La palabra de Dios te presenta un rumbo fijo, una misión definida para que tú puedas dedicarle toda tu vida. No somos una iglesia sin rumbo. El rumbo nos es dado por el Señor y su palabra. Tienes una misión. ¿Entiendes, hermano? Tienes una misión a la cual debes apegarte, debes entregarle toda tu existencia. Ser pescadores de hombres. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Esta, Señor, que tú referiste a aquellos hombres que estaban allí en aquella mañanita a orillas del mar de Galilea, Señor. Hombres de trabajo, así como nosotros hoy, como mis hermanos que están presentes aquí, Señor, delante de Dios. Entiende entonces, Señor, que aquel llamado que tú le hiciste, Señor, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, también se lo estás haciendo hoy a mis hermanos, Señor. Lo estás llamando, Señor. A que resuelvan dejarlo todo para seguirte, Señor. A que tú seas el primero en sus vidas, Señor. A que con gozo, como aquel Eliseo, Señor, que hizo una fiesta, Señor, porque entendió que tú le habías llamado, Señor. Señor, que si te amamos de todo corazón, Señor, en espíritu y en verdad, realmente hoy es un día de fiesta, porque tú nos ya estás llamando a ser pescadores de hombres. Señor, Espíritu Santo de Dios, sé tú, Señor, ministrando en esta hora a mis hermanos, Señor. Tú sabes la respuesta que cada uno de mis hermanos en esta hora, Dios mío, te está dando, Señor, a tu palabra, a tu llamado, Señor. Ora con poder, Dios, para que en esta congregación sean levantados varios como Moisés que digan: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy yo, Dios. Envíame a mí, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, convencido estoy, Señor. Tú has empezado una obra preciosísima en mis hermanos. Convencido estoy, Señor, de que tú la vas a ir perfeccionando hasta el día en que tú pronto regreses. Amado Señor. Señor, pronto, Dios, mis hermanos sean levantados, Señor, como columnas en esta congregación, en tu iglesia, Señor. Levanta de ellos a Pedro, mi Señor. Levanta, Señor, Juanes en esta hora, Señor. Dispuesto a ganar, Señor, la ciudad en que vivimos, Señor, el departamento, el país en que tú nos has dado a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, obra con poder para que pesca milagrosa, Señor, se realice, Señor, a través del ministerio de mis hermanos, Dios. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si es vendando al enfermo o lavándole los pies, heme aquí, Dios, envíame. Si es amando uno al otro, aún incluso en disentir, heme aquí, Dios, envíame. Nuestra
en